Nacional. Con Angélica Bulnes, siempre para lo más importante. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Hoy cambiamos un poco el formato. Tenemos dos entrevistados. En el siguiente bloque, el ministro del Interior subrogante Manuel Monsalve. Y en este bloque, el diputado, jefe de bancada del Partido Socialista, uno de los firmantes de la acusación constitucional del oficialismo contra la jueza Ángela Vivanco, el diputado Daniel Melo, que ya está conectado al teléfono. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. ¿Qué tal, Iván, Angélica? Bueno, gracias por la invitación. Buenos días, diputado. Estábamos esperándolo acá en el estudio. Sí, les doy las excusas, la verdad, pero lo importante es que estamos al menos conectados por vía celular. Eso es lo importante, gracias. Bueno, diputado, cuéntenos. Un poco triste nomás por la derrota de Colo-Colo anoche, pero bueno. No se puede tener todo, no se puede tener todo. Hicimos harto intento. Ya, pero lo llevamos al Congreso rápidamente, bueno, donde ya están presentadas las acusaciones constitucionales contra 3 ministros de la Corte Suprema. ¿Por qué usted, diputado, que además es jefe de bancada del Partido Socialista, que empujó una de las acusaciones, consideró que era importante que éstas se presentaran ahora sin esperar que la Corte Suprema tomara sus propias decisiones en las que está avanzando también paralelamente? A ver, lo primero es que la Cámara de Diputados y Diputadas tiene sus propias facultades constitucionales. Ya hay herramientas de fiscalización, como son en este caso las acusaciones constitucionales. Este es un juicio de carácter político y hay fundamentos suficientes como para poder avanzar en el caso de la responsabilidad que establecimos respecto a la ministra Angélica Vivanco. Y en ese sentido, la bancada socialista definió impulsar esta acusación. Se invitó en una conversación, en un diálogo al resto de las fuerzas políticas del oficialismo más la democracia cristiana, y eso fue lo que llevamos a cabo el día lunes, ¿ya? Sobre la base, ¿no es cierto?, de los antecedentes que contamos en el marco del contexto de la propia investigación que se está desarrollando en el caso Hermosilla, ¿no es cierto?, el caso Audio, y decidimos avanzar y además plegarnos y sumarnos como un solo cuerpo también a la acusación constitucional que presentó en este caso la democracia cristiana, ¿no es cierto?, contra el ministro Jean-Pierre Matus. Son dos cosas distintas. Una es la arista de carácter penal que lleva adelante el Ministerio Público, por otra parte, lo que está haciendo lo propio en el Poder Judicial, y en este caso, lo que le compete al Congreso en materia de acusaciones constitucionales. Usted mismo es uno de los que firma la acusación contra la ministra Ángela Vivanco, la acusación que hace el oficialismo, y esta ya al menos tuvo un efecto político y jurídico. El exministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció acciones judiciales, querellas por injuria y calumnia aparentemente, en contra de los diputados que firmaron por imputarle delitos en la justificación de la acusación contra Ángela Vivanco. ¿Qué piensa usted al respecto? Mire, la verdad es que tengo la impresión de que el exministro Chadwick, bueno, primero está en todo su derecho en hacer esta presentación. Yo espero sí que nos obviemos lo que es obvio, ¿ya? Hay un contexto desde el punto de vista de los hechos gravísimos que está investigando el Ministerio Público en el marco del caso Hermosilla, que dan paso, ¿no es cierto?, que sustentan y fundamentan las acusaciones constitucionales, porque esa también fue una definición que tomamos, ¿ya? A propósito de no mezclar, ¿ya? La posibilidad de presentar otro tipo de acusaciones a propósito de lo que está haciendo la oposición en el caso del ministro Sergio Muñoz, sino que enfocarnos, ¿no es cierto?, en lo que ocurre con el caso Audio, el caso Hermosilla, y yo creo que más bien la pregunta es ¿por qué el señor Chadwick no da una respuesta a la opinión pública respecto a cuál es su participación real en toda esta trama que está siendo investigada, ¿ya? Si tú revisas los audios y lo que es conocido por la opinión pública, todos los caminos, todas las conversaciones, los diálogos que existen llevan, ¿no es cierto?, al señor Chadwick, y eso es parte de la investigación del Ministerio Público, y en este caso nosotros lo que estamos haciendo es tomar esos antecedentes, describir esos hechos, y por lo tanto fundamentar, ¿no es cierto?, la acusación constitucional, porque nos parece grave, por ejemplo, que una ministra de la Corte Suprema en el fondo pase información respecto a determinados antecedentes en causa, ¿no es cierto?, que involucran a las Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, ¿no es cierto?, inclusive antes que exista la sentencia o la notificación de una sentencia a las partes, por ejemplo, ¿ya? O por ejemplo,
que se influencien, ¿no es cierto? Que se dan influencias para, por ejemplo, nombrar a determinados jueces de la Corte Suprema, ya, o la instalación, por ejemplo, de la segunda sala penal. Son cosas muy gravísimas, ¿ya? Y yo creo que no hay que mezclar, ¿no es cierto?, peras con manzanas. Yo tengo la impresión de que el ministro Chadwick tiene su legítimo derecho, y yo espero que esa sea también la oportunidad para que él le explique al país cuál es la real relación que tiene con la señora Hermosilla. Comparten secretaria, comparten contador, hay una vinculación estrecha, el propio Hermosilla le transfiere casi 200 millones de pesos a su cuenta. O sea, hay un conjunto de materias, la verdad, que yo creo eh, que el señor Claudio debiera explicar en el contexto, ¿no es cierto?, de esta Ahora, investigación. esa explicación que usted le pide a Chadwick, parecen darla ustedes en el texto de la acusación constitucional cuando dicen los que llevaron a cabo acciones delictivas son la señora Vivanco y don Luis Hermosilla. Sin embargo, dice, el instigador y motor del tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades siempre es Andrés Chadwick. Eso está, si no derechamente, si no es, pegan el palo en la calumnia, digamos. O sea, hay una descripción de hechos, de antecedentes que son conocidos por la opinión pública. Pero ¿cuáles son Usted los sabe, antecedentes? Iván, que cuando a ver, mire, A ver, pero no, pero lo hablemos que en serio. nosotros ¿Cuáles son los hacemos antecedentes, diputado? en el texto y la presentación, es una conversación de carácter en el marco de la contienda política, ¿ya? No en el marco de la contienda penal. No nos compete aquello, ¿ya? Es parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Nosotros respetamos ese marco de autonomía y de gestión y de trabajo. No, claro, pero las palabras significan lo que significan, pues, diputado. Usted criticó a la UDI cuando acusó al ministro, al ese entonces ministro Jackson de dos delitos, ¿no? En una declaración, en una carta que le mandaron al presidente de la República, supongo. Esto es, pegan el palo en eso, si no es exactamente lo mismo. Lo llaman instigador y motor del tráfico de influencias. Instigador y motor del tráfico de influencias. ¿Cuáles son los antecedentes concretos que tienen para decir que Chadwick es instigador y motor del tráfico de influencias? Mire, nosotros no le estamos imputando absolutamente ningún tipo de delito penal al exministro Chadwick, ¿ya? Él tendrá que explicitar, si es que llega a materializar esta amenaza, Pero ¿cómo no le están realizada a través de los medios de comunicación por escrito, diputado, Están diciendo que es el motor de una determinada querella. Él tendrá que explicar en qué se fundamenta, en qué se sustenta esa querella, la verdad. Pero, diputado, Y en lo que le toca, oportunidad, si es en lo eso que se le toca a materializa, usted para que también... explicite por qué en los chats y las conversaciones entre Hermosilla, Vivanco, todo lleva en una conversación, una relación hacia el ministro Chadwick. De hecho, Diputado, pero ni siquiera lo déjenos nombran un por su nombre, segundo. sino que lo nombran por una abreviación. Dice ACH, ¿ya? Si conversó o no, que están hechas las gestiones, etcétera, etcétera. Entonces, mire, la verdad es que lo que hacemos nosotros con la presentación es una descripción de hechos que son conocidos además por la opinión pública, que son parte de una investigación. No existió nunca el ánimo de injuriar absolutamente a nadie, y es parte de la contienda política. Esto es un libro que apunta a una crítica política respecto a un juicio político que se da en un contexto, porque uno no puede obviar el contexto que fundamenta y que sustenta esta acusación constitucional. Acá se transgreden los principios de probidad, de imparcialidad, de independencia del Poder Judicial. Vamos al fondo de lo que está puesto en cuestión. No, si todo eso es muy Y ese grave, es el diputado. punto Si que a eso se nosotros nos entiende. interesa llevar adelante a propósito de la acusación constitucional. No, si eso se Porque entiende, diputado. lo que no puede ocurrir es que, con el término Iván, lo que no puede ocurrir es que exista una justicia para ricos, una justicia para pobres, y que todo el manto de dudas que existen queden relegados a propósito de esta suerte como de amenazas que está desarrollando el exministro Chadwick, que para todos los efectos de sus amigos, en el caso de Hermosilla, lo abrevia como ACH. O sea, mire, Ya, pero es que, él tiene que ya, explicar- diputado, Diputado. déjenos preguntar también, porque si no... Si el punto es, entendemos que usted considera que el exministro Chadwick tiene muchas cosas que explicar. Lo que nosotros queremos que explique es qué antecedentes tiene usted para plantear que es el instigador y motor de tráfico de influencia, que no es solamente un comentario al pasar, para sino la que comisión es... de delitos. Exactamente, para la comisión de delitos e irregularidad, que no es solamente un comentario, que tiene implicancias legales, por supuesto que tiene implicancias legales eso. Entonces, ¿qué antecedentes tiene usted para plantear eso? Primero, el texto que se presenta se da en el marco de la contienda política, de una crítica y un juicio político respecto a
la ministra Vivanco, ¿ya? ¿Y qué sustenta la presentación que nosotros realizamos? Bueno, lo sustentan todos los hechos que están relatados en el caso Audios, que son conocidos por ustedes, por la opinión pública, en relación a cuestiones que son muy gravísimas, ¿ya? O sea, ¿cómo no va a ser grave que se trate de intervenir una sala y de que para que se conforme en una determinada dirección? ¿Cómo no va a ser grave que exista una concertación para nombrar determinados jueces de la Corte Suprema? ¿Ya? ¿Cómo no va a ser grave que las autoridades de turno tengan los antecedentes, en este caso, el señor Hermosilla como asesor directo del ministro del Interior respecto a causas, ¿no es cierto?, que involucran a las Fuerzas Armadas Carabineros de Chile en el contexto del estallido social, antes inclusive de que las propias partes estén informadas. Yo creo que esos antecedentes, que son parte de un proceso de investigación penal, bueno, están puestos allí. A mí no me compete imputarle ningún tipo de delito. Esto es parte de la investigación que esté llevando el Ministerio Público. Perdón, pero ya está súper claro, sí, todos entendemos cuál es la gravedad de lo que estamos discutiendo y la razón de la acusación. Pero ¿cuál es? No, diputado, sí, le quiero hacer otra pregunta. En conversaciones que usted dice, entonces, la verdad diputado, es que... diputado, sí, ya. Usted dice que cuando acusan a una persona de ser instigador y motor del tráfico de influencia para la comisión de delitos, eso no es calumnioso, no es una calumnia, no es endilgarle un delito a alguien. Iván, quiero insistir, mire, usted puede tomar las palabras literales y llevarlas y tomar las palabras literales e inferir una determinada conducta. Pero mire, nosotros no le estamos imputando absolutamente nada, señor Chávez. Lo que estamos planteando son hechos concretos que vienen ocurriendo, ¿ya? Uno podría haber dicho, en vez de motor, haber dicho el corazón de determinadas relaciones, porque lo que ocurre es la discusión de los hechos. Pero eligieron estas palabras. Eligieron estas palabras. Esa es la pregunta. Suponemos que escogieron las palabras con cuidado, si es una acusación constitucional. De imparcialidad y de independencia de el Poder Judicial, que está en el fondo, ¿ya?, de por qué se está acusando constitucionalmente a la ministra, en este caso a la ministra Vivanco, ¿ya?, que habla de manera muy natural de nuestro gobierno, en el caso del ex gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, que le solicita directamente al señor Hermosilla reunirse, conversar, vincularse, pedirle favores, ¿no es cierto?, en este caso al ministro del Interior. Mire, esas son las cosas que el ex ministro del Interior tiene que responder, ¿ya? Nosotros no le estamos imputando ningún tipo de delito, ¿ya? Estamos con el diputado y jefe de bancada. Esto es un libelo de carácter que está puesto en las conversaciones y la discusión de la contienda política. Sí, ¿ya? Estamos con el diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, diputado, Daniel Melo. Pasando a otra cosa, el Partido Socialista o su partido estuvo a cargo de la redacción de la acusación contra Ángela Vivanco, y ahí parte con un error. Hoy día los medios consignan que parte con un error porque en vez de aludir al notable abandono de deberes por parte de la ministra de la Corte, falta por la cual es la que se puede acusar a los integrantes de la Corte Suprema, invocan como causal haber infringido la Constitución o las leyes o haber dejado esta sin ejecución, que es la causal que se invoca para acusar a ministros de Estado, a miembros del gabinete. ¿Qué pasó? Mire, Angélica, ¿y qué implicancias tiene ese error? Si usted revisa el texto, las más de 48 páginas del texto que presentamos, esto yo lo conversé con el asesor de nuestra bancada, Enrique Aldunate, que estuvo a cargo de la redacción, en más de 5 oportunidades, inclusive en la primera página, se enuncia, ¿no es cierto?, cuál es la causal concreta, ¿ya?, que está dispuesta en el artículo 52, número 2, letra C de la Constitución Política de la República, ¿ya?, artículo 37 y los siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso. En más de 5 oportunidades. Entonces, claro, hay una nota de prensa que señala que todo lo contrario, ¿ya? Pero si uno me revisa el libelo y cuáles son los sustentos y los fundamentos, bueno, yo recién lo acabo de nombrar. Es la transgresión en la práctica de los principios de probidad, de imparcialidad y de independencia con la que debe actuar, ¿no es cierto?, todos los ministros integrantes, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, el Poder Judicial, ¿ya? Y eso está puesto allí. Que es lo que está al final del texto. Abundamiento, yo creo que es importante que la opinión pública conozca esto. Claro, eso está efectivamente al final del texto, pero podría eventualmente la defensa de la jueza Vivanco
Pedir la nulidad del acto, pedir la nulidad No, para nada, de la porque acusación. la primera página, cuando parte el libelo, se señala en la primera página incluso cuál es la causal que se invoca. Y la causal que se invoca está correctamente puesta, está correctamente desarrollada en cada uno de los capítulos, ¿ya? En más de 5 oportunidades, y en el petitorio, que es lo que importa según nuestros asesores. ¿Ya? Pero yo, bueno, uno puede tener distintas interpretaciones, ¿ya? Pero yo, la verdad es que nosotros estamos tranquilos porque no tiene ningún problema de Ya. inadmisibilidad, al contrario, tiene un desarrollo, ¿ya? Y, y nosotros esperamos que esto avance a propósito de eh, el trabajo que probablemente que tiene que desarrollar el Congreso. Hay una comisión Una comisión designada que empieza para estos justo hoy, objetos, digamos, además. y las propias partes que son notificadas tienen que además eh, hacer sus propios descargos, Estamos ¿no? con el diputado jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, que anunció ayer una comisión investigadora por lo del sueldo de Marcela Cubillos en la Universidad San Sebastián. ¿Por qué sería materia de una comisión investigadora lo que la ex ministra Cubillos dice es una relación entre privados, un contrato y un sueldo y una remuneración, en fin, y unas tareas acordadas entre una universidad privada y una persona que es del mundo privado, digamos? Sí, bueno, nosotros como bancada, yo entiendo que en el caso que usted está planteando, Iván, son los diputados Juan Santana, en este caso, Nilson Venegas, quienes van a llevar adelante, ¿no es cierto?, esta comisión investigadora, ya, para poder desarrollar lo que usted está planteando, ¿ya? Eh, a mí la verdad que lo que me llama la atención es cómo una persona puede llegar a ganar ese tipo de sueldo, la verdad, ¿ya? Y decir que, bueno, lo que le paguen no importa, eso no le importa a la izquierda. O sea, yo estuve leyendo las declaraciones de la ministra Cubillo, ¿ya? Pero yo imagino que ella tendrá las credenciales suficientes para ganar más de 17 millones de pesos mensuales. Yo creo que es una cosa exorbitante. Yo imagino que una vez que se presente la comisión investigadora, tendrá, ¿no es cierto?, el desarrollo de cuál es el objeto concreto que se va a perseguir aquí, ¿ya? Pues yo no tengo mayores antecedentes respecto a eso. Ya. Eso le iba a decir porque en el fondo una cosa es que el sueldo es alto, pero ¿por qué justifica crear una comisión investigadora en la Cámara? Yo me imagino porque en este caso esta universidad y otras hay involucrado recursos y financiamiento de carácter público, ¿ya? A propósito de las políticas de gratuidad que ha venido desarrollando desde el gobierno de la presidenta Michelle Pero Bachelet la en Universidad de adelante, San Sebastián no ¿ya? tiene gratuidad. Y después lo sucesivo, el propio presidente Piñera y el presidente Boric, ¿ya? Hay más de 500.000 jóvenes que están estudiando de manera gratuita en la universidad, y una parte No, importante también está en la universidad privada. no, Yo no, me no. imagino que tendrá que ver con eso, ¿ya? Porque yo desconozco la verdad el fondo del objeto de esta comisión investigadora, Ya, que ya, ayer pero fue anunciada por el diputado Juan Santana. no, pero ¿Mm? para ser claro, como decía la coneja, la Universidad de San Sebastián no está adscrita a la gratuidad. Sí tiene alumnos que No, estudian con CAE, digamos. tiene estudiantes que son, porque estas cosas no es que las universidades escriban, sino que son los estudiantes los que postulan, ¿no es cierto?, de acuerdo a los requisitos, No, a diputado, la no es gratuidad. así. Las universidades tienen que estar adscritas a la gratuidad. Claro. Entonces, lo que tiene estudiantes que estudian con CAE, por ejemplo, eso sí. Eso sí. Bien, sí, por cierto, ¿ya? Pero Con- ahí hay involucrados recursos que son de carácter público. Pero mire, yo la verdad que desconozco quiero serles bien franco, para no tirarme un carril, desconozco el objeto de la comisión investigadora. Yo no estuve en ese punto de prensa el día de ayer, ¿ya? Y entiendo que es una iniciativa Ya. que vamos a evaluar, que vamos a analizar como bancada, y está a cargo del diputado Juan Santana, porque él es además integrante de la Comisión de Educación, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Ya, lo que pasa es que el diputado Santana ayer habló de lavado de dinero, habló de pagos de financiamiento político. Usted no tiene antecedentes de eso ni se va a meter en eso, por lo que veo. Yo al menos no tengo esos antecedentes, me parecen que son antecedentes que son gravísimos. Lo que sí me llama la atención es el listado de expersoneros del gobierno del presidente Piñera que aparecen acá, muchos de ellos que están involucrados inclusive en esta trama, ¿no es cierto?, de vinculación y de redes a propósito del caso Hermosilla, ¿ya? No, o sea, llama la atención aquello, y yo me imagino que si hay antecedentes que involucren, ¿no es cierto?, este tipo de
de personas en este caso, bueno, me imagino que tendrán que ser investigados como corresponde en el marco, ¿no es cierto?, de ese proceso de investigación, pero yo la verdad es que si fuese así me parece muy grave, me llama la atención nomás. El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, esta mañana aquí en Mesa Central. Diputado, muchas gracias por la gentileza. Sí, no, gracias a ti, Iván y Angélica. Que tengan buen día. Muchas gracias, diputado. Para la otra nos vemos acá en el estudio. Que le vaya bien. Buenos días. Buenos días. Sí, gracias. Que tengan buen día. Hasta luego. Ya, 7